Pues nada, yo os quiero dar la bienvenida a esta charla. Va a ser una charla cortita. Yo espero que voy a hablar un ratito corto sobre los obstáculos interiores que nos alejan de la paz interior, de la paz mental y cómo empezar a deshacerlos. Mm, En el grupo en catalán, pues he explicado una serie de cosas, pero ahora prefiero empezar desde otro ángulo. Esto quiere decir que lo que he dicho antes, por si alguien ha estado allí, que sé que alguien de aquí es repetidor, no era útil. No, no, por supuesto que es útil. Pero todos los temas se pueden ver desde ángulos distintos. Y el tema del autoconocimiento y la paz interior también se puede ver desde ángulos distintos. Por ejemplo, imaginémonos que en lugar de estar hablando de paz interior, estamos hablando del pan. Del pan. Pues podríamos hablar del pan, la historia del pan. Podríamos hablar del pan desde la perspectiva dietética. Podríamos hablar del pan desde una perspectiva médica y de las alergias. Podríamos hablar del pan desde una perspectiva de las tradiciones en las que implican el pan. Podríamos hablar, etcétera. Por lo tanto, se puede hablar del pan desde muchos ángulos. Pues se puede hablar del crecimiento interior desde muchos ángulos. Y ahora me gustaría centrarme desde un ángulo que no imposibilita el que he comentado antes, o que en algunos otros vídeos míos podéis ver. Pero desde cierto ángulo, lo que nos impide ser felices, lo que nos impide tener una profunda paz mental, es tener ideas erróneas. Cualquier idea errónea que yo tenga en mi mente, aunque sea errónea, tendrá consecuencias. Bueno, o al revés, precisamente porque es errónea, tendrá consecuencias desagradables. No importa que una idea sea cierta o sea falsa, tiene consecuencias. Si yo creo, por ejemplo, que soy la persona más importante del mundo y que todo el mundo debería inclinarse a mi paso, si yo creo eso, que evidentemente es una idea errónea, pues me voy a llevar muchos disgustos, porque cuando vaya por la calle la gente no se va a inclinar. Voy a levantar la mano para parar un taxi y el individuo me va a querer cobrar a mí, que soy el más importante del mundo. Y eso me va a llevar a disgustarme. Que una idea sea falsa no quiere decir que no tenga consecuencias. Todas las ideas tienen consecuencias. Las ideas erróneas me llevan a sufrir. Y la imposibilidad que yo tengo de vivir una paz interior es que tengo muchas ideas erróneas. Y me gustaría destacar algunas que serían los obstáculos interiores que me alejan de la paz mental. Me gustaría, por ejemplo, empezar diciendo que no es verdad que seré feliz cuando todo vaya bien. Esta equivalencia de la felicidad con seré feliz cuando las cosas vayan bien es un gran error, porque en la vida humana las cosas nunca, nunca irán bien. Porque aunque pueden ir bien a nivel económico, entonces resulta que te van mal a nivel de salud, o tienes una prima que está enferma, o resulta que te han devuelto un recibo, o resulta que, yo qué sé, que tus vecinos se han enfadado y hay un lío, o resulta que hay una guerra, o resulta que hay una pandemia, o resulta que en el mundo, en el planeta Tierra, nunca las cosas irán todas bien. En el mundo, en el planeta Tierra, las cosas nunca irán bien. Y si yo me espero a que las cosas vayan bien para ser feliz, ahí tendré un error de mirada. Y es posible que yo diga, bueno, pero mientras ande yo caliente, pues ríase la gente. Es decir, mientras a mí me vayan bien, que a los demás le vayan mal, pues no me importa. Pero eso en realidad tampoco es así, porque todos estamos unidos, ¿no? Y si yo reduzco el mundo solamente a mí, entonces lo que viviré como consecuencia de esa idea errónea que el mundo solo soy yo, pues viviré una profunda soledad. Por lo tanto, las ideas erróneas nos llevan a la infelicidad. La infelicidad cuando espero que todo vaya bien. Infelicidad cuando digo, bueno, pues si a los demás no les va bien, que les den morcillas, porque entonces no me vinculo con los otros, me siento aislado. Otro error muy grande es creer que la felicidad es un sentimiento.
que la felicidad tiene que ver con el jijiji, con el jajajaja, con el sentimiento de estar contento. Y no, la felicidad no tiene nada que ver con estar contento. Estar contento es un sentimiento que es agradable, que está bien, es chulo. Pero hay gente que cuenta muchos chistes, que es muy simpática, que es muy alegre, es muy jajaja. Pero luego, cuando está en casa sola y se mira a sí misma, percibe que su vida no tiene sentido, que su vida no está llena. Y muchas veces esos chistes, ese jajaja, es una forma de huir del, del vacío interior. No, una cosa son los sentimientos y otra cosa es que mi vida tenga sentido. Porque yo puedo tener sentimientos desagradables, y digo desagradables porque nunca los sentimientos son negativos, no es verdad. Todos los sentimientos son positivos, puesto que todos los sentimientos nos ayudan a conocernos, pero hay sentimientos desagradables. Pues yo puedo tener un sentimiento desagradable y, sin embargo, saber que mi vida tiene sentido, saber que lo que vivo merece la pena. Por lo tanto, y puedo tener, por ejemplo, una profunda tristeza, pues porque ha muerto alguien a que amo, y sin embargo estar absolutamente feliz porque he conocido a esa persona por los años que hemos vivido juntas. Y por lo tanto la felicidad no tiene que ver ni con los sentimientos ni que con las cosas vaya bien. Pero mientras yo piense que las cosas tienen que ir bien o que la felicidad es un sentimiento, estaré buscando en el lugar erróneo. Y silencio a unas personas que tenían el micro abierto sin querer. Dicho esto, pues yo creo que hay otro gran error. Pensar que, y luego lo voy a matizar y me voy a llevar la contraria en este mismo punto, pero no importa. Y yo creo que lo entenderéis. Pensar que no hay que hacer que para aprender a ser feliz no hay que hacer nada. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Para ser feliz hay que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Un trabajo de no darse importancia, un trabajo de darse cuenta que yo soy lo más importante de mi vida y a la vez no tengo ninguna importancia porque lo que importa es la vida. O sea, hay que hacer un trabajo profundo, aunque, y me voy a llevar la contraria, ¿eh? Antonio Blay, uno de mis maestros, decía, y es verdad, que hay que hacer muchísimo, 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 muchísimo trabajo para darte cuenta que no tenías que hacer absolutamente nada. Pero fíjate que él decía que hay que hacer mucho trabajo para darte cuenta que no era necesario hacerlo. Y para mí entonces es un error cuando las personas creen que la felicidad viene de serie, ¿no? Porque lo que viene de serie es todo lo biológico, pero lo psicológico y lo espiritual o se trabaja o no surge. Lo explico. Lo biológico viene de serie. Mis uñas van a crecer al margen de mi voluntad, porque lo biológico va a su bola. Lo biológico sigue sus propias leyes, aunque yo no haga nada. Sin embargo, yo no puedo aprender si no pongo mi atención en un tema. Yo no puedo aprender matemáticas si no me pongo con las matemáticas. Yo no puedo aprender historia si no me pongo con la historia. Yo no puedo aprender a cuidarme, a amar, a ser feliz si no pongo esfuerzo. Y he dicho aprender a amarme, aprender a amar, aprender a ser feliz, aprender a tener paz interior, porque todo eso son sinónimos. Y fijaos que un sinónimo de paz interior o de felicidad es amar, porque cuando yo amo, la consecuencia es que en mi interior hay amor, y en mi interior hay felicidad, y en mi interior hay paz interior. Y amar no es fácil. Es muy fácil querer, es muy fácil tener sentimientos agradables ante personas y ante situaciones que son agradables, pero mantener el deseo de buscar el máximo bien para una persona que me cae mal, mantener la capacidad de buscar el máximo bien en una situación donde me siento incómodo, es decir, sostener el amor en las dificultades, entre paréntesis, lo que en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se llama amar a tus enemigos,
Eso es muy difícil. Por lo tanto, hay una idea errónea, que es, basta con pasar años y yo cada vez tendré más paz mental. No, cuando pasas años lo que tendrás es más vejez, pero no más sabiduría. La sabiduría hay que trabajarla. Y por lo tanto digo que los obstáculos interiores que nos alejan de la paz mental básicamente son ideas erróneas. Cuando todo me vaya bien, cuando tengan sentimientos bonitos y agradables, cuando cumpla años yo cumpliré, me haré más sabio. O por ejemplo, una idea muy linda y muy equivocada, que es creer que cuando supere mis errores, mis defectos, entonces seré feliz. Yo en el grupo de catalán les decía que, la charla que hemos hecho hace un ratito, les decía que no es verdad, que muchos de nosotros nunca superaremos ciertos defectos. Es que en catalán se dice don no hi ha non raja, de donde no hay no puede salir. Y nosotros tenemos que saber que en ciertos temas somos mediocres, que en ciertos temas nunca daremos más de lo que podemos, porque igual que en lo físico hay límites, ¿vosotros creéis que alguno de vosotros va a ganar a Kilian Jornet subiendo montañas, que es el campeón del mundo? Pues yo creo que no. Pues nada, pues tenemos nuestros límites físicos. ¿Alguno de nosotros va a ganar, por ejemplo, a, yo qué sé, a Marc Gasol, que es un jugador de básquet? Yo creo que no. Él mide 2 metros, no sé qué, jolines. Si es que debe poner la pelota para abajo y yo la tengo a 5 metros de altura en la canasta. Igual que pasa con lo físico, pasa con lo emocional, pasa con lo intelectual, pasa con lo espiritual. Igual yo no he sido bendecido, por decirlo de alguna manera, con mucha sabiduría, no he sido bendecido con mucho amor, no he sido bendecido con mucha inteligencia. Por lo tanto, cuando yo creo que, y es una idea errónea, cuando yo creo que supere mis defectos y entonces seré digno de amor, pues eso es una pifia, porque algunos de mis defectos, defectos entre comillas, no los voy a superar nunca. Porque si a mí me han dado poca, si yo soy eso, que me han dado poca chicha, pues de donde no hay no puede salir. Y la felicidad no vendrá cuando yo supere mis defectos. La felicidad vendrá cuando yo abrace mis defectos. Imagínate que tú eres bajito, que tú eres bajita y todos tus sueños son pues el salto de altura o el básquet. Pues bueno, pues saltarás, pero serás siempre de los últimos. Jugarás a baloncesto, pero nunca te escogerán en primer lugar. Siempre jugarás en tercera regional, como mucho. Bueno, en tercera regional, ¿qué he dicho? ¡Qué barbaridad! Jugarás en el equipo de tu barrio y ya está. Pero no importa, porque tú continuarás teniendo absoluta dignidad. Y esta es una idea fundamental. La idea errónea es que cuando yo supere mis defectos, obtendré paz mental y es posible que ciertos límites míos nunca pueda superarlos. Por lo tanto, la paz mental no vendrá de superar estos defectos, sino de abrazar quién soy. Ya os quiero hacer una pregunta. ¿Acaso un escarabajo no es una maravilla? Pues claro, ya sé que a muchos los escarabajos no os gustan, pero da igual, son una maravilla. ¿Acaso, pues pongamos otro animalito que tenga más buena prensa? ¿Un gato no es un gatito, no es una maravilla? Pues yo, ¿cómo no voy a ser una maravilla? Soy un poquito más que un escarabajo. Entonces, cuando yo soy capaz de abrazar todo lo que soy, en lugar de fijarme en lo que no soy, porque los defectos, son déficit, es lo que soy en menor medida. En lugar de fijarme en lo que no tengo, ¿puedo abrazar lo que tengo? En ese momento aparece la paz mental. En ese momento aparece la felicidad. La felicidad aparece cuando yo me doy cuenta que no tengo que ser nadie más que yo. Y que lo que nos han contado, eso de que yo debo ser muy santo, yo debo ser muy listo, yo debo ser muy bueno, yo debo ser muy fuerte, yo debo ser muy admirado, yo debo ser muy lo que sea, es mentira.
Porque la gente que no es fuerte también es digna de amor. La gente que no es lista también es digna de amor. La gente que no tiene 15 carreras y 3 juegos de servilletas, también es digna de amor. La gente que no sabe coser también es digna de amor. Por lo tanto, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo aprenda, nada de lo que yo compre, nada de lo que yo tenga, me va a dar más dignidad. Y hay un obstáculo que me aleja de la paz mental cuando yo creo que mi dignidad me lo, la tengo que conquistar. Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que todo eso eran ideas erróneas y que lo que me acerca a la paz mental es simplemente el amor. El amor quiere decir que me acerca a la paz mental el hecho de que yo me mire a mí mismo, a mí misma, y me diga, pues te quiero. Qué tontería. Te quiero quiere decir que yo me mire a mí en el espejo y me diga, mira, cariño, no sé lo que va a ocurrir hoy, pero ocurra lo que ocurra, te voy a cuidar. Me mire en el espejo y me diga, pase lo que pase, hoy no te voy a maltratar. Me mire en el espejo y me vea a mí tan digno de amor como si me hubieran dado el premio Nobel. Tan digno de amor como si fuera el número uno del mundo, aunque sea el número 23.500, 200.000 millones. ¿Qué estoy diciendo? Que la forma de deshacer los obstáculos interiores que nos impiden la paz mental es el amor. Pero bueno, no estoy diciendo ninguna cosa nueva. Hace más de 2000 años, un individuo que se llamaba Jesús de Nazaret dijo, bueno, antes teníais 9, 10 leyes, os estáis haciendo un lío, mira, lo dejamos en un solo mandamiento, un mandamiento que se resume en dos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Permitid que lo traduzca. Permitid que lo traduzca a un lenguaje del siglo XXI. Si Jesús lo dijera ahora, diría algo así, como, creo, y que igual me oye un obispo y me excomulga, pero bueno, desde mi perspectiva, si Jesús dijera esta frase ahora, diría, amarás por el mero hecho de amar, pondrás en el centro de tu vida el amor, nada será más importante que el amor. Y ese amor con el que te mirarás a ti y al mundo es el amor que vivirás. Ya está. Yo lo traduciría así, de una forma muy simple, porque el amor que yo movilizo es el amor que yo vivo. Cuando yo miro a alguien con amor, cuando yo miro a alguien con comprensión, en mi interior hay amor y comprensión. El otro quizá no se entera. Ya, vivo a las afueras de Lleida, ¿no? Y hay una gata que siempre que pare, es una gata silvestre, ¿eh? Pero cuando ella pare, pare, bueno, cuando ella tiene gatitos, pues siempre viene a nuestra casa y se pone en el sofá y los gatitos están por allí y luego ya, pues ya cuando crecen un poquito ya no se les vuelve a ver hasta que vuelve a tener gatitos y vuelve otra vez en casa. Y, y es muy lindo porque nosotros podemos mirar los gatitos con mucho amor, pero ellos no se enteran, pero yo sí. Yo vivo el amor que movilizo. Por eso cuando uno se pregunta cómo llenar mi vida de amor, es tan sencillo como ama y haz lo que quieras. Eso lo decía San Agustín, si no me equivoco. El amor, pero es que hace un momento decía algo que creo que es muy importante que lo entendáis. Aprender a amar cuesta, porque lo que sale de biológico no es amor. Lo que sale de biológico es deseos de supervivencia. Lo que sale de lo biológico es el querer. El querer no es amar. Querer es este gesto, lo de afuera hacia mí, hacia mí. Y el amar es, ocurra lo que ocurra, voy a apostar por la vida. Ocurra lo que ocurra, voy a enriquecer el mundo. Ocurra lo que ocurra, eso es, de alguna forma, lo que, lo que es amar. Y eso cuesta.
Y permitidme que vaya terminando. Y entonces ya abrimos micro, porque decía que haría una introducción pequeña. ¿Cómo llegar al amor incondicional? Hay muchos caminos. No hay un único camino. En el grupo anterior ponía la metáfora de las montañas. Para subir a la cima de una montaña y hagamos ver que la montaña es el autoconocimiento, para llegar a la felicidad, a la cima de la montaña, hay muchos caminos. Lo único que necesitas es decidir qué camino llama a tu corazón y seguirlo sin desviarte. Porque a veces cuando el camino que tú estás siguiendo hace un poquito de subida, dices, uy, 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 que este camino no me conviene, que hace subida. Y bajas. Y luego pillas otro caminito. Y vas cambiando de caminito en caminito y nunca llegas arriba. Entonces, hay, para llegar a amarse, hay que seguir un camino que implica un trabajo gradual, si tú quieres, paso a paso, hasta que llegas a la cima. Y hay muchos caminos, ¿eh? Eh, en el grupo de catalán una persona ha preguntado, oye, ¿qué opinas del curso de milagros? Y le he dicho, el curso de milagros es un libro maravilloso, es un curso maravilloso que me parece muy aburrido y muy pesado, pero que hay gente que le ha hecho mucho bien. Por lo tanto, es un camino. Pero yo no pienso caminarlo porque son 5.000 páginas, que es un rollo. Pero hay otro camino, que es el judaísmo, pero hay otro camino, que es el budismo, pero hay otro camino, que hay un montón de caminos de autoconocimiento y espirituales. ¿Cuál te llama a tu corazón? ¿Puedes seguirlo? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que, que el trabajo hacia la paz interior, hacia el amor, es un trabajo de implicarse y de ir haciendo cada día tiernamente. Y cuando yo voy haciendo cada día con ternura, algún día, sin darme cuenta, digo, uy, qué arriba estoy ya de la montaña, cuánto he subido, y no me he dado cuenta. Y ese es un camino muy gradual y muy sencillo. Y ese camino gradual y muy sencillo es el camino de todas las religiones, de cada religión un camino distinto, ¿eh? De todas las filosofías trascendentales, el camino de la meditación, el camino de la oración, el camino del silencio, el camino del karma yoga, el camino del bhakti yoga. Hay muchos caminos determinados. Tú toma uno y ve andando. Y luego hay otro camino que es el camino bestia. El camino bestia que es, en castellano podríamos decir, un atajo. El camino abrupto, que es... Lo que pasa es que el camino abrupto generalmente no se puede tomar si no se tiene un poquito de práctica de los otros caminos, que es simplemente mirarse. Ahora, claro, es que no tiene ninguna lógica lo que voy a decir. Amarse de forma incondicional. No tienes que hacer nada más. En el camino largo hay muchas cosas que hacer. Hay pues mm, eh, observar tus mecanismos, observar aquellos aspectos que son difíciles. Tradicionalmente esto se le llamaba pecado, y entonces ver cómo se puede equilibrar la propia personalidad y luego hacer crecer la capacidad de comprensión, hacer crecer la capacidad de empatía, hacer crecer la capacidad de decir sí, la capacidad de decir no, hacer crecer la energía. Bueno, todo un trabajo muy, muy gradual, ¿no? Y eso es el trabajo gradual, que hagas el camino, que tomes, todos los caminos graduales te llevarán por más o menos a hacer lo mismo. Pero luego decía que hay el camino bestia, el camino, el atajo, que simplemente es mirarse y lo que decía antes, ocurra lo que ocurra, no me agrediré. Ocurra lo que ocurra, en mi vida el amor está en el centro. Ocurra lo que ocurra, apuesto por amar y por amarme. Nadie puede vulnerar mi paz interior y situar mi atención en el mero hecho de amar. Pasa que eso es muy difícil si no se tiene un poquito de práctica, pero a la vez es muy sencillo.
Lo siento muchísimo, ¿eh? Siento muchísimo que en esta charla entre en ciertas contradicciones, porque estoy diciendo que es algo muy sencillo y a la vez cuesta muchísimo. Amar es muy simple. Se trata simplemente de mirar a los demás y de mirarme a mí, dándome cuenta que yo tengo derecho a ser quien soy, que la vida apostó por mí tal como soy, porque si no, no hubiera nacido. Y mirarme diciendo, si la vida, tradicionalmente a la vida se le ha llamado Dios, pero bueno, dejémoslo estar. Si Dios ha apostado por mí, si la vida ha apostado por mí tal como soy, ¿quién soy yo para decidir que debería ser otro? ¿Quién soy yo para no abrazar mis, entre comillas, defectos? ¿Quién soy yo para castigarme hasta que consiga ser un yo ideal que a lo mejor nunca voy a llegar? Se trata de mirarme y decirme, si la vida ha apostado por mí, yo también apostaré por mí. Y mirarme, igual que mira a los demás, y digo, tú tienes, yo creo que lo podéis ver muy fácilmente con los demás. Podéis ver que los demás tienen derecho a ser ellos. Podéis ver que los demás tienen derecho a tener sus características, sus errores. Y en 5 minutos abro las preguntas porque veo que hay una persona que ha puesto una pregunta al chat, lo voy a poner enseguida ahí. Pero podéis ver que podéis mirar a una persona y decirle, tienes derecho a ser tú, tienes derecho a tomar tus decisiones aunque a veces te equivoques, que nadie nace sabiéndolo todo. Pues esa mirada dirigida hacia mí y hacia los demás es la mirada del camino abrupto, del camino del atajo. Yo creo que lo vais a entender muy fácilmente. Cuando yo me amo, no hay más. Cuando yo me amo. Cuando yo me amo, cuando yo amo, cuando yo soy amor, todo el trabajo se ha hecho. ¿Cuáles son los obstáculos interiores que nos alejan de la paz mental? Ideas erróneas. Creer que hay que hacer muchas cosas cuando en realidad solo hay que amar. ¿Cómo empezar a deshacerlos? Mirándome con ternura. Pero ¿y si me equivoco? Mirándome con ternura. ¿Y si resulta que he cometido un error muy grave? Mirándome con ternura. ¿Y si resulta que me dan el premio Nobel? Mirándome con ternura. Es muy tonto. Pero es que la vida no es complicada, es muy sencilla. Es muy sencilla. Y permitidme que termine con una última idea, y es otra idea que es muy errónea y nos hace mucho mal, mucho mal, mucho mal. Y más las personas que estamos en el mundo del autoconocimiento, del crecimiento interior, muchas veces pensamos que nosotros tenemos un ego, un personaje. No, no es verdad. Nosotros no tenemos un ego. Mirad, yo tengo un jersey, ¿verdad? Yo tengo un jersey, ¿lo veis? Y en tanto que lo tengo, me lo puedo quitar. No me lo voy a quitar porque hace frío. Bueno, en fin, pues está bien, pero tampoco hay que abusar. Que tengo la calefacción a 18, 19. Entonces, pues, como tengo un jersey, me lo puedo quitar. Pero el ego no te lo puedes quitar. Tú no tienes un ego. Porque si tuvieras un ego, cuando quisieras, cuando estuvieras muy nervioso, dirías, bueno, ahora me lo quito y ya te pondrías tranquilo. Tú no tienes un ego. El ego te tiene a ti. Y eso, que puede parecer una diferencia sutil, Daniel está jugando con las palabras. No, Daniel no está jugando con las palabras. Cuando digo que yo no tengo un ego, sino que el ego me tiene a mí, eso tiene unas consecuencias muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y voy a mencionar dos de las consecuencias. Una es que si yo quiero vivir con paz interior, debo darme cuenta que yo no mando en mi vida tanto como quiero. Y por lo tanto debo observar a esa mecanicidad, a esa programación que me tiene atrapado, ¿vale? Y cuando la descubra, no deberé luchar contra ella. Porque esa parte mía
aunque me haya hecho sufrir mucho, es una parte de mí. Y si yo lucho contra una parte mía, siempre, siempre perderé yo. Lo que hay que hacer para tener paz interior, para ser feliz, para aprender a eso, a tener una vida con sentido, es ver que yo seguramente no mando tanto en mi vida como quiero, porque tengo muchos automatismos, observar esos automatismos, darme cuenta de ello. Tradicionalmente se les ha llamado, pues eso, el ego, la programación, a veces se le ha llamado el pecado original, a veces se le ha llamado el demonio. Bueno, son formas distintas de decir lo mismo. Y en lugar de luchar contra eso, se trata de abrazarme con ternura. Hay una frase en el Evangelio muy interesante cuando a Jesús lo están crucificando y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues todas estas partes mías que me han hecho sufrir es, bueno, no os preocupéis, cariño, yo les diría mis partes, a estas partes que me han hecho sufrir. No, no, no te preocupes, no os preocupéis, amor mío, amores míos, no os preocupéis, habéis hecho lo que habéis podido. No teníais bastante sabiduría. ¿Qué implica eso? Implica de nuevo una mirada de amor. Lo único que tenemos que hacer es aprender a amar. El resto, el resto nos será dado por añadidura. Una persona pregunta, ¿querer amar o amar sin querer? ¡Ah, qué bueno! Pues es muy buena esa frase. Yo creo que nosotros deberíamos querer amar en el sentido de decidir amar, porque el amor es una decisión y una acción, no es un sentimiento. Amar es lo que yo hago y por lo tanto en un cierto momento debo decidir amar, sabiendo que a veces no me apetecerá, pero amaré. No me apetecerá, por ejemplo, cuando estoy en una situación en la que estoy cansado o entre personas que me caen mal, pero decidiré mantener el amor. Y entonces, en ese decidir mantener el amor, a menudo amaré sin querer. Amaré sin querer, es decir, te daré apoyo aunque no me apetece nada. Te daré apoyo, te dejaré ser, apoyaré tu libertad, te apoyaré que tú seas quien debes ser y me apoyaré a mí mismo, por supuesto, aunque las circunstancias no sean agradables, aunque no me apetezca, aunque me duela, aunque yo lo haría distinto. O sea que este first double second, que no sé esto si lo he pronunciado bien o no, pero las dos cosas. Querer amar y amar sin querer. Y mira, ya que ha salido esto, y ahora contesto a Carlos, pero los que queráis también podéis levantar la mano o abrir el micro y hablar. Muchas veces en nuestra vida nos preguntamos, ¿es esto o esto? Y esa pregunta a menudo es un error, porque la podemos cambiar. ¿Puede ser esto y esto? ¿Qué es importante, la libertad o la justicia? Jolines, ¿podríamos tener las dos cosas? ¿Se entiende? ¿Qué prefieres? ¿Justicia o paz? ¿Podemos tener paz y justicia? Mm, Hay una persona en el chat que dice dignidad y orgullo, una línea muy delgada. Sí, no, no, no. Cuando digo dignidad, que todos tenemos dignidad, quiero decir que todos, que todos somos maravillosos. Eso es lo que quiero decir. Maravillosos, pero ya sé que la palabra maravilloso también se explica muy mal, ¿eh? Y se puede malinterpretar. Cuando digo que todos tenemos dignidad, todos tenemos derecho a ser. Si utilizase un lenguaje religioso, diría todos somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, si todos, y siguiendo con este lenguaje religioso, si todos somos hijos e hijas de Dios, todos somos hermanos. Y entre los hermanos hay igualdad. Por lo tanto, no puede haber orgullo, porque no hay uno por encima del otro, pero tampoco hay alguien por debajo. Y esto es muy importante. Yo no estoy por debajo de nadie, tampoco estoy por encima. Y cuando yo descubro que todos somos uno, ahí aparece un amor infinito. Y la paz mental viene, pues viene de ahí, de darme cuenta que yo no soy importante aunque sea la persona más importante de mi vida.
de darme cuenta que lo que yo movilizo es lo que yo vivo, y cuando yo movilizo el amor, porque me doy cuenta que todos somos uno, que todo el mundo tiene importancia, todo el mundo tiene derecho a ser, pero nadie es más, pero tampoco menos. ¡Guau! Ahí vamos. Maravilloso. Verónica se tiene que ir, ningún problema, Verónica. Y no sé si alguien quiere, por curiosidad, si alguien quiere mm, levantar el brazo, hacer un comentario, compartir, compartir algo, o porque estamos aquí para ello, sin más problemas. Vale, yo creo que me cuelo porque era el segundo, pero me gusta. Dices muchas cosas y al final haces muchas cosas que después sintetizarlas es como hablar de muchas cosas. Creo que el vocabulario es importante. Para mí, yo más que la palabra amor, es la palabra comprensión, Bien. ¿no? Yo creo que has de comprender las cosas. No sé si tienes que amarlas o no. Yo con comprenderlas ya me está bien, porque si las comprendo, ni hago daño ni me hacen daño, ¿vale? Para mí eso es fundamental, ¿no? Voy apuntando aquí cosillas, pero es que ahora es difícil, porque ahora has hablado de mogollón de cosas. Es verdad, ¿eh? Sí, hostia, sí, Daniel, has hablado de muchas cosas, pero bueno, para mí eso, sin más, ¿no? Si comprendes, puedes empatizar, ¿no? Si comprendes y empatizas, no tienes por qué justificar, No, pero sí que puedes, ya está, sin más, ¿no? Y tampoco tienes por qué querer, solamente que, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que si yo no sé si existe Dios o no existe, yo ya me conoces, creo que en eso soy muy, muy cabezón, pero creo que si Dios existiera realmente quemaría todas las religiones. Creo que las religiones son formas de organizar las cosas a nivel social. Bueno, tampoco creo, no sé, yo creo que Jesús es una forma de entender la sociedad, ¿no? No tiene por qué haber sido alguien que viviera ni que dijera por inspiración divina que tenemos o que no tenemos que hacer, ¿no? Para mí es más una idea de la propia humanidad, ¿no? De entender. Si todos pensáramos pues como Jesús o como Buda o como otras personas, no a nivel de crecimiento para arriba, sino a nivel de sociedad, del nacer y morir, ¿no? De cómo nos organizamos, creo que sería mucho mejor, porque creo que es una ideología, para mí la religión es ideología, es forma de organizar la sociedad. Y la ha sabido de muchas maneras, monoteístas, no monoteístas, ¿no? Pero en el fondo es una forma de organizarse, ¿no? Y creo que el ser humano, con su evolución, ha llegado a entender que la mejor forma de estar todos aquí en este planeta, respetándonos a nosotros y respetando todo, sería pues igual seguir la palabra de Jesús o de Buda, ¿no? Porque sería una forma de realmente, no de amarnos, sino de comprendernos y entendernos. Y eso te puede llevar una vida entera, ¿no? totalmente. Y bueno, entonces, no sé, es como, yo creo que, por ejemplo, la espiritualidad es algo que tiene que ver mucho con estar bien o no estar bien, ¿no? Si uno está bien y está en un grupo, en una sociedad que está bien, es más fácil que haya una espiritualidad sana, porque ya tienes garantizada unas cosas básicas, ¿no? Una comprensión, una forma de entender la vida, un respeto total, ¿no? Cuando las sociedades, y más ahora que estamos todos súper comunicados y está todo como está, están como así en plan tormenta, ¿no? No es el centro de la tormenta, no estamos en la calma, estamos como en el torbellino. Yo creo que esa espiritualidad puede ser falsa, ¿no? Pues en el fondo solo alimenta los egos de los que queremos y no queremos, y eso es súper difícil. No sé, sin más, a la gente, tú sabes la vida que yo hago, Daniel, y sin más, ¿no? Entonces, yo intento buscar el amor porque es algún consejo que tú me diste y lo hago y ahora vengo de buscar el amor y estoy aquí y lo hago. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que esto, que es comprender. O sea, yo no quiero amar, quiero comprender, ¿vale? Para mí eso es importante, porque si sé, si comprendo, no me duele. Y si no me duele, no hace falta que me esté dando besitos, porque ya lo comprendo. Yo me doy besitos
cuando no comiendo las cosas, que me salen las voces, que están aquí dando Entonces hago, vale, me observo, me miro, pero dejo de hacer esto cuando comprendo. Claro. Y para mí creo que es otra forma de explicar, creo que lo mismo, ¿sabes? Y no, no sé, si en el fondo todo es súper fácil cuando te das cuenta que si no comprendes, no pasa nada, intenta comprender. Ya está, Totalmente. ¿no? Y ya está. Y después tenemos, pues, la sociedad y la historia de la humanidad que nos habla de historias que se vinculan a personas o religiones, pero el fondo es comprender, Daniel. Yo no sé, yo lo veo con todo el amor del mundo, lo veo así. Muchas gracias, Marco. Y yo te voy a dar la razón. Cuando comprendo, amo. Es que es inevitable. ¿Cómo no comprender? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte si... Pero amarte no significa, desde mi punto de vista, una cosa sentimental. Significa que te estoy comprendiendo profundamente. Te estoy aceptando. Es que si yo te comprendo, entiendo lo que tú haces. Es que no podría hacer otra. Si yo fuera tú y viviendo lo que tú vives, estaría haciendo lo que tú haces. ¿Cómo voy a...? Por lo tanto, me parece... Sí. De hecho, la comprensión y el amor son dos caras de una misma moneda. Por otra parte, hay un par de cosas que me gusta mucho de las que has dicho. Hay una cosa muy... Dice que quemarías las religiones. Esto es muy simpático. Hay un cura que se llama Pablo Dors que dice, en el cielo no hay religiones. Y me parece muy bueno, me parece muy brillante. En el cielo no hay religiones. Y eso está muy bien. Y entonces la espiritualidad a veces se entiende mal. Para mí la espiritualidad simplemente es descubrir quién soy, descubrir la esencia, qué soy. Y tienes también razón en el otro tema, cuando hablas de la sociedad. Nosotros no vivimos solos, vivimos en una sociedad. Y según cómo se estructure la sociedad, puede ser más fácil amar o más difícil. Esto es un hecho. Muchas gracias. Y yo sé que había aquí una persona que había levantado, Rosa Massacs, había levantado el brazo. Pues si quieres darle al micro, Rosa. Gracias, Marco. Igual estás allí intentando ver, Rosa. La lucha contra el miedo. No, no, bueno, no, yo me gusta mucho escuchar, pero soy muy nueva y aprendiendo. Y no quiero decir más. Me gusta mucho lo que has hablado. Me ha gustado mucho. De acuerdo, Rosa. Pues ya está, ya está. Pensaba que querías preguntar algo o aportar algo. Fantástico. Gracias, Rosa. Si alguien quiere, pues simplemente abre el micro y ya está. Y si no, pues en el chat. Voy a mirar el chat si hay algunas. Una persona dice que por trabajo no se ha podido conectar hasta ahora y pregunta si estará grabado y sí, lo estamos grabando. Muchas gracias, Daniel. Si tiene que marchar, bueno, pues de acuerdo, pues luego estará grabado. Y ya está. Pues no sé si hay personas que tienen más comentarios, más preguntas. Ya veis que era muy sencillo, ¿eh? Lo que estaba diciendo. Muy sencillo, muy sencillo. El amor es la respuesta. Y hay una persona que pone me encanta comprender, que es me encanta comprender, me encanta amar. Qué lindo. Una persona dice, pero a veces no se comprende del todo. Sí. Y en ese momento pues tendríamos que abrazarme sabiendo que no soy lo bastante. Sí, a veces hay que abrazar mi incomprensión. Yo lo soluciono así. Hay muchas cosas que yo no las acabo de entender del todo. Entonces digo, bueno, pues puedo abrazar mi incomprensión. La vida sabrá. Todo lo que ocurre debe ocurrir por algún motivo. No hay nada en el universo que ocurra sin causa. Que yo no comprenda la causa no quiere decir que no la tenga. Así que cuando no comprendo digo, bueno, pues la vida sabrá. Y ahí sí, como dice Marco, me doy unos besitos y digo, bueno, a ver si comprendo más, porque de momento no llego ahí. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Nuria nos está diciendo,
Algunas veces siento que alguien próximo a mí no me comprende y entonces también intento comprender, claro. Y entonces en ese momento, si la otra persona está abierta, pues podemos hablar con ella. ¿Sabes qué ocurre? Que me gustaría que, que me trataras así, me he sentido mal cuando. Igual, si la otra persona está abierta y dice, ostras, cómo lo siento, gracias por habérmelo dicho, ¿no? A veces hablamos poco, ¿verdad? Hay una persona que dice, la comprensión, como dice Marco, despeja el miedo y con ello disminuimos la ansiedad y nos llega la paz. Y de ahí al amor hay menos trecho. Cuando comprendemos también podemos aceptar totalmente. Pero cuando yo creo que Marco y Javier y yo estamos hablando de una comprensión que no es solamente una comprensión mental, ¿eh? Estamos hablando de una comprensión que, que, es, que requiere de la mente, pero que va más allá de la mente. ¿Vale? Lo digo porque hay gente que entonces se pone a estudiar, ¿sabes? Pones lo de la comprensión y se ponen a estudiar y digo, no, no, chico, estudia, estudia, que eso nunca te hará daño, ¿no? Pero comprender tiene una falsa etimología, es decir, la etimología que voy a decir ahora no es cierta, ¿vale? Pero da igual. Hagamos ver que sí. Hagamos ver que la etimología de comprender es prender, cor. Cor, prender. Tomar con el corazón. No es comprender con la mente, es comprender con el corazón, ¿eh? Y Javier dice, exacto, no es meramente intelectual, es más profundo. Sí, por eso hay muchas veces que la comprensión se produce cuando callamos. Cuando callamos y miramos. Miramos con intención de ver al otro. Y a veces hago un ejercicio muy lindo, lo hago generalmente en transportes públicos porque es muy fácil y a mí me gusta mucho hacerlo, viajo bastante a Barcelona, aunque viva en Lleida, y ahora mismo estoy en Barcelona, y me gusta hacerlo en el metro. El metro me gusta mucho porque hay mucha gente muy variopinta y van subiendo y bajando. Mira a la gente deseándoles lo mejor y mirándolos en silencio y viendo cómo ellos son como, como la chispa, como chispas de Dios, no sé cómo decirlo, como chispitas. Cuando digo chispas de Dios, por favor, los que os rechina la palabra de Dios, traducirla como trocitos de vida, como si el universo fuera un inmenso espejo y cada uno de nosotros fuéramos un trocito. Y es muy lindo porque un espejo refleja algo, ¿verdad? Cuando lo rompes en trocitos, cada trocito refleja lo mismo. Es la bomba. Pues eso sería un poquito esto. No sé si alguien más quiere añadir alguna cosita. Sí, hay una nueva pregunta en el chat. Marco dice, veo la gente como chispas de vida, oh Dios, exacto. Este ejercicio es muy bueno. Sí, 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 es precioso, es precioso. Y una persona que se llama Happy Mon, qué bonito. Mon en catalán quiere decir mundo. Y happy, pues en inglés quiere decir feliz. Pues es la bomba esto. Los que somos muy mentales, muy intelectuales, ¿cómo podemos hacer que el corazón o la comprensión gane a la mente? Callando. Mira, Daniel, yo que soy muy de darle vueltas a todo, sí. esta pregunta, a que te acompaño, que sí, es callando, pero sobre todo es descomponiendo. ¿Qué quiere decir con descomponiendo? Descomponiendo es todas las ideas que te vienen, decir, fuera. Ah, gracias, pero no. Sí, Ahora no, fuera. amor, no. Ahora no toca. Ahora vamos a intentar observar algo más profundo, ¿no? Que se basa sobre todo en el respeto. Y sí, yo es que soy, joder, yo soy muy de libros además porque es mi forma de ser y me encanta y no pienso cambiarla. Bien. Yo soy así, cada uno nace con una genética y la mía es esta. Y por eso igual a veces estás cuando te envío mails de ni, ¿no? Y estas cosas. Pero yo creo que con que me veo reflejado con Happy Moon mogollón, es decir, no pienses, no Mira, pienses, solo observa y si no juzgues y igual ahí puedes ver alguna chispita, sobre todo buscar la chispita de la comprensión o del amor que tú dices, que para correcto. mí está claro que es la misma palabra. Me gusta más comprensión porque yo soy
Todavía estoy un poco más en otro nivel en este aspecto. Me gusta me siento más identificado con esa palabra. Pero esa, sí, es así. Intenta las voces estas, tiki, tiki, fuera voces, ¡pum! Y si intentas verlo así, al final ves unas virutillas, y esas virutillas cada vez son más virutillas, porque es como tú decías, no existe la oscuridad, ¿no? Existe la no luz. Y eso es solamente intentar ver las virutillas para que vayan iluminando esa no luz, que en el fondo es que no ves las virutillas, ¿no? Pero eso es, puedes estar toda la vida haciendo esto y ya está. Pero bueno, que está guay. Total, no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? O sea, Sí, señor. Sí, señor. Marcos, muchas gracias. Qué bueno. Pues hagamos eso del silencio y yo os voy a... esta persona, Happy Mon, le voy a decir, Happy Mon, y os lo digo a todos, ¿eh? Si yo os dijera que en Indonesia hay un lugar donde si tú vas 15 días, vas a hacer un crecimiento espiritual muy grande, ¿verdad que muchos de vosotros os podríais ahorrar para el viaje a Indonesia? Si creyerais que esto es verdad. Pues, oye, ahorra un poquito y te vas 3 semanas a un monasterio aquí en Cáceres, yo qué sé. Y callas durante 15 días, durante 3 semanas. A ver, que si alguien a la hora de la comida, cuando estás allí con los otros huéspedes y con los monjes o con las monjas, te dicen, ¿me pasas el pan? Tú dices, sí, claro, me explico, hablas un poquito, ¿eh? Pero el 90% del día simplemente callado. Y no hace falta que te vayas a Indonesia. Y esto es otra cosa que es muy importante. Hay gente que en verano estaría dispuesta a tomarse 3 semanas de vacaciones, a irse a la otra punta del mundo y gastarse 4.000 euros que ha ahorrado durante todo el año para tener esa experiencia. Pues iros aquí al ladito si tú eres de Cáceres, te vas a Cáceres, si eres de Madrid, pues a un convento, a un monasterio de Madrid, a una casa de campo, a un centro budista, a un lugar donde haya oportunidad de naturaleza y silencio. Y en lugar de 4.000, pues con 1.000 ya has pasado las 4 semanas. Y además ha sido en tren, no hace falta coger el avión. Y Maite, Rubén dice, Maite, que el otro no te comprenda no tiene importancia para que tú sí puedas amar. Totalmente, totalmente. A veces yo pienso, ¿qué pasaría si todas las personas que están en el mundo si todos vosotros fuerais robots y yo fuera un ser humano y todos robots? ¿Sabes qué pasaría? Que mi amor sería el mismo. Porque yo estoy viviendo mi amor. Es como cuando os contaba que cuando yo amo a los gatitos que vienen una temporadita a casa, están por allí, por el jardín y en fin, hacen cosas. Y yo los miro con ternura, pero ellos ni se enteran. Pues ellos no se enteran, pero yo sí me entero del amor que movilizo. Por lo tanto, no importa lo que los demás. Y Happy Moon dice, bien, lo haré, claro, si es que es mucho más barato que irse a... Y es fantástico, es espectacular, ¿eh? Tomarte 10 días, 15 días de silencio. Uf. Y Concepción nos dice, y si tú haces el trabajo de comprender y los demás les puede confundir con que puede ser débil, no, porque una cosa es que comprendas y otra cosa es que no tengas criterio. Yo comprendo que hay mucha gente que, mira, yo tenía un piso que estaba alquilado y ese tipo de cosas y entonces pues pasó una pequeña desgracia que un grupo de delincuentes lo ocuparon, echaron a mi inquilino, que se dice pronto, y lo utilizaron el piso como un piso como un narcopiso, vendían droga en el piso, una cosa muy, muy, muy bonita. Habían puesto como un supermercado, ¿vale? Pero de droga. Entonces yo pude comprender perfectamente a estas personas porque ellos tienen un trabajo, ¿verdad? Que es vender droga. Y bueno, pues, en fin, que es una acción, en fin, un tema laboral. Yo los comprendo mucho, pero aún así llame a la policía, ¿eh? Lo digo para no confundir la comprensión con no actuar. Yo puedo comprender absolutamente, absolutamente gente que en este momento está haciendo guerras, pero yo actúo.
A veces mi actuación es muy pequeña, pues yo qué sé, pues puedo dar dinero a no sé quién, a cierta organización, puedo no comprar ciertos productos, pues muy pequeña, pero yo actúo, ¿eh? Y una persona dice que se siente amada cuando es comprendida, sí. Por eso tú vives en el amor cuando comprendes. Y otra persona dice, y también si no has sido comprendida por otro, el amor no depende del otro. El amor depende de uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. El amor que yo vivo es el amor que yo movilizo. Por eso decía que con los gatitos ellos no se enteran, pero yo estoy lleno de amor. Si vosotros fuerais robots, vosotros no os enteraríais porque seríais robots, pero yo estaría lleno de amor. Por lo tanto, por favor, no limitemos la cantidad de amor que nosotros damos a los demás porque estaremos autolimitándonos. El amor que no damos, nos lo quitamos. No sé si alguien más quiere añadir alguna otra cosita. Qué bien. Yo voy a hacer como en el cole. En el cole, cuando pensaba que ya habíamos hablado un ratito y que igual ya no había más preguntas, pues contaba hasta 5, muy despacito. Y si llegamos a 5 y no hay más preguntas, pues entonces nos vamos despidiendo si os parece bien, ¿vale?